En el espacio del comentario de Cambio Noticias, el doctor Cipriano Sotelo Salgado. ¿Cómo le va, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todo pero... Iniciando semana y con este tema de la agenda nacional, la designación pendiente de 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya no falta tanto, ¿no? Ya estamos a menos de mes y medio. Será el 30 de noviembre. Sí, terminan ya su periodo 2 ministros de la Corte. Sí. Y bueno, tendrá que llevarse a cabo todo un proceso. Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. Ok. El expresidente de la Corte, que acaba de terminar su periodo, ya en sustitución de él, fue designado el ministro Aguilar, que actualmente es el presidente de la Corte. Ya. Y bueno, ¿quién no quisiera ser ministro? Imagínate. Con esos sueldos, ¿no? ¿Cuánto andan? ¿300,000? 400. 400,000 pesos 400 mensuales. Mensuales. Ajá. Obviamente la gran responsabilidad que tienen. Sí. Digo, yo siempre he considerado que los ministros y todos los que desempeñamos alguna actividad, pues tenemos derecho a obtener un buen ingreso, pero que fuera genérico, ¿no? Desde el señor que volea los zapatos, hasta el que vende fruta, hasta el rutero, todos que tuviéramos derecho a tener una vivienda digna, a un ingreso decoroso, como lo mandata la propia Constitución. Pero bueno, desafortunadamente algunos tienen ese privilegio, no todos. Hoy se abren 2 expectativas muy interesantes. La Corte habrá de ser renovada con 2 ministros, a más tardar el próximo último del mes de noviembre, pero aquí lo que se discute mucho es el procedimiento a través de los cuales se designan a los ministros. Ajá. Porque es cierto que la Constitución establece una serie de requisitos que deben tenerse, como ser abogado, desde luego ahí lo que se hace es análisis de la propia ley, tener por lo menos 10 años de antigüedad desde que egresaste de la licenciatura, un modo honesto de vivir, no tener antecedentes penales, tener 35 años cumplidos por lo menos. Pero bueno, esos son requisitos de forma, no hay problema. El fondo, y que ha servido de manifestaciones de todo tipo de sociedad organizada y también del presidente de la Corte, de los señores diputados del Congreso de la Unión, pidiendo al presidente de la República que no se politice la designación de los próximos ministros. Recordemos que está todavía, pues, no reconocida socialmente la designación del ministro Eduardo Medina Mora, evidentemente por los cargos tan relevantes que tuvo en la era del presidente Vicente Fox, del presidente Calderón, y hoy con Peña Nieto incluso también fue embajador de México en Estados Unidos. Eso lo pone de una otra manera en el ojo del huracán por la relación que ha tenido de personajes de primer nivel como 3 expresidentes de la República. Se logró a final de cuentas que entrara a la Corte, pero legítimamente todavía creo yo que no ha superado esa inconformidad social, y es el antesala de lo que pudiera ser para la designación de los sustitutos de estos 2 ministros, que a finales de mes de noviembre habrán de designarse bajo la siguiente tónica. A ver. El presidente de la República tiene la facultad de integrar 2 ternas. 2 ternas. 2 ternas, sí. Y la ley no le exige mayores requisitos de los que ya hablamos. Pero ¿quién va a proponer el presidente de la República? Pues evidentemente a personas que él conozca. O sea que yo, ni soñando, ¿no? Y muchos compañeros que no nos conoce el presidente de la República, pues no tendríamos esa posibilidad. Hubiera ido a Jardines de México. Pues sí, por lo menos me hubiera colado. Que dijeran ese del escándalo, ese, ¿no? Y habrá de proponer entonces esas 2 ternas, y el Senado de la República habrá de recibir a los contendientes de esas ternas, y desde luego, pues quien convenza será ungido como ministro. Si no se ponen de acuerdo los señores senadores en la elección de alguno de ellos, le regresan la terna al presidente de la República y quedará en condiciones de proponer una nueva, y en su caso, a final de cuentas, implica necesariamente la politización del cargo, porque pues los candidatos a ser ministros van a tener que hacer un acercamiento con los senadores tratando de convencerlos de que ellos son la mejor opción. No quieren que se politice, pues tan fácil cambien la Constitución. Mientras la Constitución así lo diga, el presidente bien lo ha dicho. Yo solamente voy a hacer lo que la Constitución me dice, porque lo interpelaron algunos medios de comunicación aduciendo que estaba muy politizada la designación, y él decía de manera muy atinada: yo no sé quién quiera politizarla, yo simplemente haré lo que la Constitución me mandata. Pero bueno, para nadie es secreto, pues a final de cuentas, que una designación va a llegar como consecuencia de una relación con el presidente de la República.
o una negociación en este caso porque son dos ministros. Y aquí, según ha trascendido de manera extraoficial, que Santiago Krill ocuparía una de ellas postulado por el propio PAN, y otro ex senador, el licenciado Cervantes, ocuparía otro curul por parte del PRI. Ha trascendido de manera extraoficial esto, y el presidente de la Corte, yo nunca lo había escuchado con un mensaje tan enérgico, y pidieron respeto a los demás poderes para que no se entrometan en la Corte. Pero decía Zambrano, apenas el presidente de los diputados federales en el Congreso de la Unión: no debe politizarse la designación de los próximos ministros, pero tan fácil es que cambien la Constitución. La Constitución le da el fundamento al presidente para actuar de esta forma. ¿No estamos de acuerdo? Yo coincido, yo tampoco estoy de acuerdo de cómo se designan a los ministros y incluso hasta los magistrados en Morelos. Siempre hay intereses políticos, porque cuando interviene otro poder en la toma de decisiones, evidentemente van a impulsar y designar pues con quien empaten en algunas circunstancias que los amarren en algunos compromisos inclusive. Entonces el presidente de la República tiene la posibilidad de proponer una terna, y el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, designa para integrar el otro poder, que es el Poder Judicial. Pero luego el Poder Judicial es el que pone paz en las controversias del Ejecutivo con el propio Legislativo. Entonces se reparten pues algunas atribuciones, pero creo que sí vale la pena pensar en un mecanismo a través del cual los ministros de la Corte, como máxima autoridad del país en materia jurídica, de todo el país, de toda la nación, tienen un papel fundamental, porque se encarga de poner orden a final de cuentas y evitar que se estén violentando derechos o abusos de derechos de un poder a otro, inclusive de los propios particulares. Creo que garantiza la paz social la aplicación del derecho que hacen los ministros de la Corte, y en esa tesitura sí valdría la pena pensar en un mecanismo donde también tengamos participación aquellos que el presidente no nos conozca, porque hay gente muy valiosa en todos los estados. Nosotros en algún momento propusimos que por qué no dividíamos la República Mexicana en 11 circunscripciones territoriales, porque son 11 ministros los que ocupan la Corte. Basado en ese número. El presidente de la Corte es uno, y los otros 10 están distribuidos en una sala 5 y en otra sala 5. Una sala discute asuntos de carácter penal y civil, y el otro laboral y administrativa. Cuando se reúnen todos ellos, resuelven en pleno, todos juntos. Evidentemente, cuando son 11 ministros, pueden resolver casos de suma importancia que merite estar los 11, pero con 8 dice la Constitución que puede pasar. Y en las salas, de los 5 cada uno, con 4 pueden sesionar. Toman decisiones importantes en este país, pero queremos darle mayor participación a la sociedad. Creo que podría distribuirse la República Mexicana en 11 circunscripciones y convocar a los abogados que pudieran tener un perfil determinado, con una carrera determinada, con un grado académico importante, exámenes de oposición, y así toda la República estaría representada en la Corte, creo yo, porque hay controversias de todos los estados, pero desafortunadamente, ¿cómo no decir que está politizada la Corte cuando el presidente en turno propone y los senadores en turno designan? Es un piso muy disparejo, ¿no? Totalmente. Entonces empecemos por cambiar la ley, creo yo, que el constituyente puede empezar a trabajar sobre ese proyecto, y realmente si queremos darle independencia al Poder Judicial al 100% como se busca, y que así lo ha pedido el presidente de la Corte, creo que podemos empezar por eso. Pero también habría que decirlo muy claro, esta discusión se ha dado a través de los años, y ¿por qué no se ha cambiado la propia ley? Porque desafortunadamente hay intereses y conveniencia. Claro. Más claro ni el agua. Apunte final nada más, ¿qué es lo que pudiera ocurrir en el caso de Cuauhtémoc Blanco? Todavía estamos en veremos, no se sabe a ciencia cierta. Lo único que podemos tener certeza es que, pues a final de cuentas, el Tribunal Federal Electoral de la propia Federación determinó que se haga un análisis, ¿no?, de las boletas, paquetes, de los paquetes que se abran, y que se encuentran anomalías dependerá del número para determinar si no es suficiente para invalidar la elección o se convoca una nueva elección. Estamos viviendo momentos, creo que muy complejos, estamos a la expectativa a ver qué va a ocurrir. Pues evidentemente los seguidores de Cuauhtémoc no se la creen, porque pudieran cambiar las cosas. Y los seguidores de los demás contendientes pues también están a la expectativa, porque no está garantizado nada, aún y cuando pudiera recuperarse de nueva cuenta, o reponerse más bien la contienda, pues no está garantizado nada. Lo cierto es que sí, muchas de las veces se merma la confianza.
con esto mucha gente diría, ¿para qué voto si me van a respetar mi voto? O a lo mejor al contrario, quieren demostrar que su voto sí vale y lo van a querer hacer valer, así que vamos a estar a la expectativa porque se vienen cosas interesantes. En los próximos días, ¿verdad? Seguramente esta semana. Esta semana. Seguramente esta semana ya podremos saber qué va a ocurrir, pero bueno, pues por lógica Cuauhtémoc ya estaba por ganador, ya estaba inclusive hablando de distribución de algunos espacios, de algunos cargos, la comisión de entrega y recepción estaba trabajando y probablemente los trabajos se tengan que quedar a la mitad. Es una probabilidad. Es una probabilidad, claro. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Doctor, gracias por esta aportación y contexto informativo. Regresamos después de la pausa.